Lucas 4, desde el 16 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Cuando los tengan, bueno, pues digan amén. Gloria al Señor. Pues leemos. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Aquí yo veo caras nuevas que no había visto. Bueno, yo no vengo mucho aquí, pero ¿verdad? No sé si son nuevos creyentes, si hay amigos en esta mañana con nosotros. ¿Hay amigos? Bueno, pues bienvenido a la casa del Señor. Y si hay nuevos creyentes, bueno, pues también bienvenido. ¿Qué es la iglesia? Bueno, pues nosotros somos la iglesia. Y nosotros acabamos de leer el pasaje más importante que define la misión de Cristo. Pero, ¿es la misión de Cristo nada más o la misión de la iglesia también? Entonces, orando por este consejo en esta mañana, el Señor me trajo este pasaje y compartir con ustedes como oasis de restauración. ¿Es la misión de Cristo mi misión? Es la reflexión que quiero tener con ustedes en esta mañana. Este pasaje que Jesús leyó cuando inició su ministerio, dice la palabra que él fue, ¿verdad?, tentado, después ungido por el Espíritu Santo, y que como era de costumbre, fue a la sinagoga. ¿Cuántos tenemos de costumbre venir a la iglesia? No es un dogma de hombre, es que es una instrucción dada por el mismo Padre y ratificada por el mismo Hijo, ¿verdad? Y después confirmada por los apóstoles. Y dice la palabra en Hechos que la iglesia se reunía, como era de costumbre, para seguir la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquí en este contexto, Jesús inicia su ministerio y fue a Nazaret, dice la palabra, a su lugar donde todos sabían que él era el hijo de José, el carpintero, que antes de anunciar su ministerio, él trabajó como un carpintero normal, común y corriente, y que sin embargo era de costumbre para Jesús ir a la sinagoga y compartir la palabra. En el tiempo de Jesús, además del templo principal que estaba en Jerusalén, las sinagogas fueron pequeños espacios que se construyeron cuando el pueblo estaba en el exilio, y para no dejar de leer y compartir la palabra juntos, entonces se construyeron sinagogas donde quiera que ellos estuvieran. Ya eso se convirtió parte de su costumbre, y había un templo en Jerusalén y sinagoga en todo lo que es donde estaban los judíos, porque no solamente era en el pueblo de Israel, sino que también fuera había sinagogas, habían construido sinagogas. Y en las sinagogas pues se cantaba y se adoraba al Señor con salmos, y después se leía un texto de la palabra, y un intérprete o maestro de la ley pues citaba el pasaje bíblico, que eran conforme a la costumbre hasta 21 versículos, y después entonces el maestro de la palabra lo leía. Jesús fue asignado en ese momento a leer la palabra. Y bueno, dicen los expertos que no se sabe si era el texto que tocaba leer, porque ellos leían sistemáticamente la palabra, pero dice que le tocó a leer en el libro del profeta Isaías. Y el profeta Isaías, que es un profeta del Antiguo Testamento, los teólogos lo llaman el profeta del Evangelio, o el evangelista del Antiguo Testamento, porque fue uno de los que más habló
sobre la misión del Salvador, la misión del Mesías y la proclamación de las buenas nuevas. Nosotros sabemos, y algunos no lo saben, pero lo vamos a saber ahora, el pueblo de Israel estaba en la expectativa de un Mesías, de un Redentor que lo salvara de la opresión. Pero ¿por qué el pueblo de Israel cayó en esa opresión? Israel no era el pueblo más bonito, ni el más santo, ni el más bueno, no. El mismo Padre, Jehová, le dice, no por ser ustedes los mejores de la tierra lo escogí, sino porque yo decidí escogerlo. Usted y yo estamos aquí sentados no porque seamos los mejores, sino por la misericordia y la gracia del Señor. Porque la palabra dice que ninguno es digno delante de Él. Somos lavados y nos presentamos por los méritos de Cristo. Entonces el pueblo de Israel fue escogido para una misión específica. ¿Cuál era la misión que tenía el pueblo de Israel? Que los pueblos de alrededor conocieran al único Dios verdadero. Porque los pueblos de alrededor tenían muchos dioses y eran paganos, eran polisteístas, adoraban el sol, la luna y todo lo que se podía adorar menos al Dios verdadero. Cuando el hombre, el ser humano, no tiene al Dios verdadero en su corazón, aunque tenga dioses alrededor, esos dioses los desvían porque le dan rienda suelta a las emociones y a la carnalidad que tenemos, que es de continuo al mal. Y por eso prácticas como la que ellos tenían y que actualmente en algunos países, lamentablemente cercanos a nosotros, se practica, que son sacrificios que son abominación al Señor. Entonces mataban a los hijos, lo quemaban, lo presentaban por aceite, mataban al ser humano y lo ofrecían en sacrificio, pero también vivían una vida depravada, moralmente desviada, y no había ni amor ni consideración uno a lo otro. Entonces Dios escoge al pueblo de Israel y le dice, yo necesito que con tu conducta tú le muestres a ellos que es servir al Dios verdadero. ¿Y qué era lo que esperaba Dios del pueblo de Israel? Amor, misericordia y una vida correcta. ¿Y cuál era esa vida correcta? No tener rivalidades entre ellos, no abusar del otro, no engañarse unos a otros, no hacer negocios ilícitos, porque lo que Dios exige de nosotros, hermano, es únicamente para bienestar de nosotros, para beneficio nuestro. Porque cuando usted hace bien, el alma recibe paz. Porque no hay una cosa, la peor acusación que tiene el ser humano es uno mismo. Porque cuando uno hace, a menos que tenga el entendimiento entenebrecido, ya cauterizado, que Dios nos guarde y nos libre de eso, que es la persona que ya es insensible hacia la maldad. Entonces, pero el ser humano que no ha llegado ahí, se siente mal y se siente culpable. Y la mayor acusación es la culpa. Entonces, Dios escoge al pueblo de Israel para decirle, muéstrale a los demás pueblos que es vivir una vida llena de armonía y de amor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Fracasó. Dios lo bendijo, fueron una nación próspera. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Cada vez que estaba en aprieto, clamaba a Dios, y Dios, que es un Dios de misericordia, que no hay quien clame a Él, que Él no lo ayude, Él atendía al pueblo de Israel. Entonces, en el tiempo de las profecías de Isaías, el pueblo de Jerusalén, el pueblo del norte todavía estaba, Jerusalén y Judá, no habían sido llevados al cautiverio, pero el pueblo de Israel, las 10 tribus sí, ya habían sido llevados al cautiverio. Entonces viene Isaías y le dice, si ustedes siguen la misma conducta que tuvo las 10 tribus del norte, entonces a ustedes les va a pasar igual. Y empezó a darle la profecía, cosa que ellos no le hicieron caso. Y todo el pueblo todo el libro de Isaías es un libro profético que empieza a hablar de lo que es la redención que va a tener no solo el pueblo de Israel, sino también la humanidad. Entonces habla de un rey diferente, y dice, ¿verdad?, que su nombre va a ser admirable, Dios fuerte, consejero, y empieza a hablar de todo lo que va a pasar con ese Mesías redentor. El pueblo, por supuesto, no le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? Porque ellos estaban bien.
estaban socialmente bien, económicamente bien, y la cautividad no le había tocado, pero le iba a tocar. Entonces Isaías aquí, en Isaías 61, que es el texto que Jesús toma y que narra Lucas en el capítulo 4, le habla de lo que va a suceder, que el pueblo va a ir a cautiverio, va a durar 70 años cautivos en Babilonia, pero que vendrá un libertador. Ese libertador es un ungido, y el ungido del Señor. ¿Cuántos somos ungidos aquí del Señor? El ungido del Señor es alguien que ha sido apartado, marcado para un propósito específico de anunciar una noticia diferente. Y por eso Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nadie, absolutamente nadie que quiera hacer algo a favor del Señor lo puede hacer con sus propias fuerzas. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué estas palabras? Porque los judíos, a diferencia de nosotros, ellos necesitaban identificar quién era el que Dios había apartado y cuáles eran las características que tenía que tener esa persona. Esa persona tenía que ser ungida. Los sacerdotes eran ungidos. Hoy usted y yo somos real sacerdote, y por eso cualquiera de nosotros que ha sido lavado y regenerado por Cristo, bautizado, se para aquí y ministra. Nosotros somos sacerdotes. Antes de que Cristo llegara, solamente era una tribu exclusiva que era sacerdote, y era ungida y era apartada para ministrar al pueblo. Mire qué privilegio nos ha dado el Señor, que nos ministramos unos a otros. Entonces, el ungido en el original hebreo era Mesías, que era Mesías. Había una necesidad del pueblo, una profecía que se había dado, que estaban esperando un Mesías, un ungido que iba a libertar al pueblo de Israel. Porque cuando Jesús llegó, todos sabemos que Israel estaba bajo el imperio romano, ¿verdad? Estaba cautivo bajo el imperio romano, y por eso Isaías mismo dice, lo vieron, pero no les fue atractivo y por eso lo despreciaron. Porque nosotros los humanos, cuando miramos desde la perspectiva humana, el ojo carnal, vemos a alguien y lo despreciamos y lo desechamos porque no tiene la expectativa del humano, ¿verdad? El humano, el rey tenía que ser alto, tenía que ser fortachón, tenía que saber hablar, tenía que tener buena apariencia, tenía que tener elocuencia. Eso es a los ojos humanos, y por eso David no fue visto por ninguno. ¿Por qué? Porque a los ojos humanos sus hermanos tenían mejores condiciones físicas que él. Y por eso Dios le dice al mismo profeta, le dice, recuerda que yo no miro lo de fuera, yo miro lo de dentro, porque Dios mira las cosas diferente a como el ser humano lo ve. Y la iglesia, usted y yo tenemos que entender cómo Dios mira su propia iglesia, cómo Dios nos ve y cómo Dios ve la humanidad, para que la misión de Cristo podamos realizarla. Amén, hermanos. Entonces, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, los israelitas estaban buscando un libertador que se pareciera al César, al emperador, que dominara y destruyera el ejército y lo sacara de la esclavitud física. Pero el plan de Dios de la salvación no era solo para los judíos, era para toda la humanidad. Y le repito, el pueblo de Israel no cumplió su misión, y Dios, dice Pablo, cuando vino el tiempo preciso, levantó al Salvador, no para que el pueblo de Israel sea redimido solamente, sino para que hoy usted y yo podamos hablar de la gracia salvadora de el Dios de Israel, que ahora es el Dios nuestro. Amén. Entonces dice muy claro que Cristo vino a trabajar las dimensiones que necesita el ser humano. Va a trabajar la dimensión espiritual, la dimensión emocional, la dimensión física, y lo que más nos preocupa a los humanos es la dimensión económica, la dimensión de salud y la dimensión social, porque Dios nos creó con esas condiciones. Entonces,
Jesucristo viene a dar libertad, pero no una libertad de un régimen gubernamental o estatal. Él viene a darnos una libertad que está mucho más por encima de la expectativa nuestra. Viene a darnos una libertad espiritual, pero también física, hermano, y emocional. Él viene a trabajar todas las áreas que nosotros necesitamos. Y el pueblo de Israel no lo entendió. Pero Él viene y lee la palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado ¿a qué? A dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aquí Jesús, en este texto, si nosotros nos vamos a Isaías 61, Él omitió una parte. La parte que Él omite, nosotros estamos, y ahí entra la iglesia, en el gran paréntesis. Dice: y el día de la venganza del Señor. Jesús no lo citó, porque Jesús vino a dar la primera parte. En Isaías se habla de toda la profecía de lo que va a pasar. En el versículo 1 y 2 de Isaías 61 está la venida de Cristo, la primera venida, que es donde nosotros como iglesia entramos, y está la segunda venida de Cristo, que es cuando entra la remisión del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel actualmente lo vemos y qué malos son. Ese no puede ser el pueblo santo. Hay algunos cristianos que dicen: no, ese no puede ser el pueblo santo, yo no puedo escoger un pueblo tan malo. ¿Cómo éramos usted y yo antes de venir a Cristo? Algunos eran fornicarios, adúlteros, que dañaban, que extorsionaban. Algunos fueron exconvictos, homicidas, violadores. ¿Y hoy somos qué? Nación santa. Porque recuérdese que Dios no mira su pasado, Dios mira su futuro y lo que Dios va a hacer en usted y a través de usted. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, aunque hoy no se parezca al pueblo de Dios. Pero por medio de Él llegaron las promesas a usted y a mí. Y un día se cumplirá la segunda palabra, el segundo texto de Isaías 61:2. El día de la venganza del Señor. Entonces, pero volvemos aquí. Estamos aquí en Lucas 16 al 21. Entonces, el contexto de Israel en ese momento es que a ellos les interesaba más que una sanidad física en la perspectiva política. Ellos necesitaban una respuesta política a su situación. Muchas veces nosotros estamos pidiendo algo y Dios está dándote mucho más de lo que estamos pidiendo. Amén. Entonces, Jesucristo tuvo una misión específica y Él la dijo clara, y después de estos textos es que nosotros vamos viendo que todo lo que Jesús dijo que iba a hacer, lo hizo. Ya los evangelios hablan de cada una de esas frases que Jesús dijo. Vine a anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos aquí somos pobres, hermanos? La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Vine a anunciar buenas nuevas. Lo primero es que Jesús trae un mensaje que jamás se había escuchado. El reino de los cielos se había acercado y ahora todo el que cree en Él puede tener acceso. Antes era exclusivo del pueblo de Israel y solo era mediante el sacerdocio. Usted y yo no nos podíamos acercar. Era un sacerdote que iba y ofrecía por usted un sacrificio que, claro, usted llevaba. Conforme a su estatus económico, o llevaba una palomita o llevaba un becerro, pero no tenía acceso al trono de la gracia. Cristo viene y la buena nueva es buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que ahora tanto el judío como el griego, como el romano, como el que está lejos, como el libre, como el esclavo, tenían acceso al trono de la gracia por medio de Él. La buena noticia era que ya el hombre no tenía perdición eterna, sino que por medio de Él y de creer en Él tenía salvación eterna. ¿Y quién eran los pobres en espíritu, hermano? Los pobres en espíritu son estas personas que tienen necesidad y reconocen que su situación actual necesita ser cambiada por la sangre de Cristo.
Hay muchas personas, yo en una reunión con unos pastores, ellos me decían, mira, es más difícil que uno que se considere que es bueno se convierta a un ateo, a uno que adora a Buda. Y yo, ¿cómo así? Me dice él, ¿tú sabes por qué? Porque el hombre que se cree que está justo, ¿y por qué yo me tengo que convertir? Yo no le he hecho nada a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, yo hago buenas obras, yo no me meto con nadie. No ha reconocido su condición, no ha aceptado que nadie es bueno, que la naturaleza humana es mala por su propia naturaleza y que nosotros no somos dignos delante del Señor. Entonces el pobre en espíritu es aquel que reconoce que fuera de Dios no tiene nada bueno ni nada que ofrecer, hermano. Necesitamos de Dios. Y por eso dice él a los pobres, aquellos que están en la actitud correcta de recibir el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros no predicamos el evangelio y la gente te dice, ay, después? ¿Usted sabe por qué? Porque entiende que no necesita a Cristo. Y lo peor que le puede pasar al ser humano es creer que no necesita salvación. Porque si usted cree que no necesita salvación, usted mismo se está condenando. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la gente tiene que entender lo que la Biblia dice. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos. Todos estamos apartados de la gracia de Dios. Todos merecemos la muerte, todos merecemos la condenación eterna. No es el asesino, no, ese ancianito que tiene 100 años y que no hace nada y que él hizo buena obra. Él, si no se arrepiente, lamentablemente va al mismo lugar que el asesino que no se arrepienta y mató 10. ¿Me doy a entender? Entonces, la naturaleza humana tiene que reconocer. Una vez yo tuve una discusión importante con un amigo, porque yo le digo, ¿tú no sabes si Trujillo se salvó? Mira, digo yo, tú no lo sabes. Si le dio tiempo, como el ladrón de la cruz, reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y pedir perdón por sus pecados, imposible. Lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Solo hay que reconocer que Jesucristo perdona mis pecados. Hermano, hay gente que se cree más digno que otro porque no hizo nada. No. Conforme a la palabra de Dios, usted y yo somos pecadores y todos estamos apartados de la gloria de Dios. Pero hay gente que no entiende eso. Aún en la iglesia a veces nos consideramos que somos más que otros, porque aunque yo estoy en la iglesia, yo no tengo un pasado turbio. A lo vil escogió Dios para anunciar las buenas nuevas. Hermano, nadie, absolutamente nadie es más digno que otro delante de la presencia de Dios. Todos teníamos la misma condición. Y Jesús dijo, yo vine a anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que su condición es mal y que necesitan de Él. Y nosotros lo vemos con los escribas y fariseos. ¿Qué pasa con los escribas y fariseos? Los expertos en la ley, los que le dictaban la ley al pueblo. ¿Qué Jesús le dijo? Sepulcros blanqueados. Su corazón está lejos de Dios. Porque muchas veces, y la iglesia, y ahora le hablo a nosotros, tenemos que cuidarnos de las normas y los rituales y vivir una experiencia vivificante cada día con el Señor. Cada día pecamos y cada día tenemos que reconocer que es su gracia en nosotros y con nosotros. Amén. Entonces, los escribas se consideraban que no necesitaban salvación. No eran pobres en espíritu. Sin embargo, vino la mujer samaritana, vino la sirofenicia, que no conocían de Dios y encontraron gracia y misericordia. El ladrón de la cruz dijo, óyeme, tú y yo somos pecadores, pero este no hizo nada. Acuérdate de mí. Él reconoció la necesidad del Señor. A veces estamos aquí sentados y no reconocemos que necesitamos cada día que el Señor vaya moldeando nuestras vidas. ¿Cuánto tiene la estatura de Dios aquí? La Biblia nos manda hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué significa esto? Que cada día
Nosotros tenemos que entender que necesitamos del Señor, pero también predicarle el Evangelio a las personas, no señalándolo, sino hablándole de la necesidad. En los procesos organizacionales hablamos de sensibilización. A nosotros como sociedad, como mundo, hace tiempo que nos están sensibilizando para el nuevo orden mundial, que es el reinado del anticristo. Lo que conocemos de intervenciones, sabemos que nos están sensibilizando. El COVID simplemente fue un ensayito, pero vendrán muchos más hasta que nosotros no, la iglesia no estará aquí, hasta que los que se queden vayan como ovejas al matadero y con todo agrado y satisfacción a ponerse el sello de la bestia que está advertido, hermano. Entonces, nosotros, al igual que Cristo, tenemos la responsabilidad de que los que están alrededor de nosotros entiendan que hay buenas noticias. En un mundo lleno de malas noticias, cuando usted enciende la televisión, que usted escucha malas noticias. Y lo que es alegría y diversión, ¿qué es? Distorsión de lo que es correcto. En la televisión actualmente todo lo que hay fuera del contenido bíblico, y tenemos también que cuidarnos de algunos que predican en nombre de Cristo pero no hablan de Cristo. Entonces estamos en una situación donde usted y yo tenemos que ser heraldos de la cruz y hablar de las buenas nuevas de salvación. Este mundo va de mal en peor, hermanos. No podemos creer que las cosas van a mejorar. Jesús prometió un reino en los cielos y dijo que iba a preparar morada para los que creen en Él. En este mundo usted y yo tenemos que estar firmes y sin caída, porque el mundo viene de mal en peor. Entonces Cristo viene y anuncia que aunque todos están perdidos, Él es el camino al Padre. Y esa es una verdad que nadie puede cambiar. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro evangelio, hermano, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, si no es Cristo. Entonces, esa es la buena nueva de salvación que Él tiene que entender. No hay obra que Él haga, no hay nada que Él haga que lo lleve al cielo. Lo único que lo va a llevar al cielo es la fe en Cristo. ¿Que somos perfectos? No. Bueno, si hay un lado perfecto, bueno, pues me avisa cómo hacerlo, porque nadie es perfecto. Si no, pregúntele a Pablo y a Pedro, que fueron los hombres más usados por Dios, y Pablo tuvo que reprender a Pedro, y Pablo tuvo que reconocer que falló. Hermano, todos aquí somos imperfectos. Ahora, la diferencia es que su gracia nos ayuda y su Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en cualquiera que sea nuestras necesidades. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre tiene crisis emocional. ¿Usted sabe por qué tiene crisis emocional? Porque lo que nos vincula y nos da plenitud es Cristo. ¿Cuánto hemos sido transformados y sanados y restaurados y regenerados cuando Cristo llegó a nuestro corazón? Lo único que le da paz al hombre es Cristo. Yo soy clínica y he trabajado con muchos grupos de drogadictos y de delincuentes. A mí me fascina trabajar con este grupo de personas. Y yo los encuesto y le pregunto, mira, ¿por qué llegaste aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué si tú sabes que hace daño caes? Y la respuesta es la misma: la necesidad de pertenecer, de ser valorado, de ser amado. Hermanos, a veces nosotros dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestros esposos, dañamos nuestro entorno porque estamos dañados. Nadie da lo que no tiene. Entonces, un ser humano dañado no puede dar bienestar al otro. El pecado nos dañó y la maldad del hombre se multiplicó desde Adán y Eva hasta nuestra historia. Nosotros vemos casos en History, yo veo mucho Discovery Investigation, los casos de trastorno, y cuánta maldad hay en el ser humano, los casos de guerra, cuánta tortura ha sufrido el ser humano. Pero también, eso por allá. ¿Y aquí?
Cuando usted habla con personas, ¿cuánta herida hay en el ser humano? A veces usted mismo está herido porque su esposo le dijo algo que no le gustó, su esposa le dijo algo, porque nuestra naturaleza pecadora, generalmente cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿qué sale de nuestra boca? Nada bueno. Entonces Cristo viene a restaurar esa identidad perdida. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo venimos a Cristo nos situamos que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, acepto en el amado, adoptado por medio de Cristo. Entonces ya no importa su forma de pelo, su contorno físico. Miren, nosotros como humanidad estamos tan mal que, y perdónenme, no es que eso es pecado, pero yo desde clínica le puedo decir, falta de identidad. ¿Cuántas mujeres que se parecen igualitas? Porque tienen ya el mismo estándar, la misma medida, pero ¿cuántas mueren en ese proceso? Qué doloroso es esto. ¿Y por qué? Por falta de identidad, por falta de sentirse amada, valorada. Entonces, ¿cuántos hombres cometen delitos porque necesitan tener un estatus, porque es lo que le va a dar valor? El ser humano se valora en cuanto a lo económico. Aquí no puede ser así. No importa quién diezme o no diezme, todos somos iguales delante del Señor. Entonces, Cristo viene a los quebrantados de corazón. Yo no sé cuántos de ustedes ya han sido sanados, pero si no han sido sanados, venga a la pies de Cristo, venga a la cruz, porque Él nos ha sanado. Él nos dice que nos ama indistintamente de lo que hicimos o de lo que nos dijeron, porque hay padres que marcan, chayo tan feo, tú te portas tan mal, todo lo haces mal. Desde chiquitos somos marcados, o en el colegio nos marcan por el apellido o por lo que hace tu papá. El ser humano emocionalmente está dañado, hermano. Mire, y eso no importa en la familia que usted esté, no importa dónde usted venga, estudios lo han demostrado. Y por eso Jesucristo es el único que puede sanar a los quebrantados de corazón, que borra las heridas. Y por eso también la Biblia no nos manda a juzgar. Dios para cada población escogió a los suyos. No, la Biblia no nos manda ni a criticar ni a juzgar. Yo se lo digo porque yo crecí en eso. Yo en principio juzgaba porque cierta música, ciertas cosas, pero Dios tiene para cada público un mensajero. Ahí estuve viendo un video, no en este país, en un país europeo, un rapero que apenas se le ven los ojitos y la cabeza lleno de tatuajes y de marcas y todo, pero fue lavado y transformado y sanado su corazón por Cristo. Y él fue a la cárcel y fue a ministrar a otros que estaban igualitos que él, que no se le veían casi los ojos. Pero él le habló de la redención, de cómo Jesús los sanó. Y el video es súper lindo, yo quise descargarlo, pero no pude en ese momento y se me fue. Cómo esos hombres empezaron a llorar y a ser impactados por la presencia del Espíritu Santo, sanando su corazón, dándole nuevos comienzos, dándole nuevas oportunidades, porque Cristo cuando llega da nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese es el mensaje de esperanza que usted y yo tenemos que darle a tantas personas marcadas, porque hay muchas personas que están marcadas por fuera, pero ¿cuántos están marcados por dentro? ¿Cuántas personas tienen heridas profundas en su corazón que cargan con ella y no la dejan avanzar? La tasa de suicidio en jóvenes ha aumentado. ¿Tú recuerdas? Yo estuve dando la semana pasada una conferencia y tuve que buscar esta estadística, pero la tasa de suicidio en jóvenes en Estados Unidos ha aumentado, no quiero mentir, pero creo que un 27% más de suicidio en jóvenes que están marcados y dañados, jóvenes hermanos. Miren lo terrible y desastroso que está esto. Las familias disfuncionales están ya más del 50% en Europa. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de escuchar
buenas nuevas. Y usted y yo somos los portadores de las buenas nuevas que no nos podemos callar. Los quebrantados de corazón tienen respuesta. Yo tuve respuesta. ¿Usted tuvo respuesta de Cristo? Dice, a pregonar libertad a los cautivos. No solamente a los cautivos que están en la cárcel, hermano. Esta sociedad está cautiva de la apariencia, de la vanidad, de luchar por mejor posición. Y cuidado con nosotros caer en esto. A veces yo digo, pero ven acá, yo como que estoy mal ubicada, o ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo mal salario, yo no gano mal. Sin embargo, hermano, yo no me puedo dar cierto lujo que yo digo, pero ¿y cómo es que pueden? ¿Cómo es que pueden? Porque los parámetros de la sociedad se están cambiando y el dinero fácil, no importa el precio, se está llevando. Entonces las personas están cautivas de la vanidad. Pedro le dice a la iglesia, y Juan, cuídate de la vanidad de los ojos, de la vanagloria del mundo, que dependiendo en el vehículo que tú llegues a un restaurante, te atienden o no te atienden mejor. De la ropa que tú tengas, te atienden o no te atienden mejor. Iglesia, cuidémonos de eso. Él vino a dar libertad a los cautivos. Hay mucha gente cautiva del miedo, de la soledad, de la presión social. Nosotros estamos en un entorno de gente que está cautiva de la vanidad actualmente. Nosotros como iglesia no nos podemos caer en eso. Ay, que no tengo que venir a la iglesia, ¿qué me voy a poner? No me dio tiempo de hacerme las uñas. Yo digo, bueno, yo no puedo gastar tanto dinero en unas uñas para hacérmelas, ¿no? Yo me pinto las mías y si se quitaron el esmalte, bueno, pues bien. Pero yo no puedo estar cautiva, esclava de una apariencia física, hermano, que me puede alejar de Dios. Entonces Cristo vino a dar libertad a los cautivos, y no solamente a los cautivos de la cárcel. Y vista a los ciegos en el contexto original, vista a los ciegos eran los que estaban presos en la cárcel, eran los ciegos. Los cautivos de la opresión social, de los sentimientos que hacen que el hombre tome decisiones incorrectas. Entonces Jesucristo vino a dar también apertura a la cárcel. ¿Cuántas personas en la cárcel física están pidiendo una palabra? Hay muchos que están presos en la cárcel, y presos en espíritu, y presos de todas maneras. Por eso la Biblia dice, acordaos de los presos. Jesús iba a boda, Jesús iba a fiesta, Jesús compartía, pero Jesús también iba a los necesitados. Iglesia, nosotros necesitamos salir de nuestro estado cómodo y asumir la misión de Cristo. Hay personas en los hospitales que necesitan, no, hermano, quizá usted y yo no tengamos el don de levantar a los muertos, no, y de los enfermos, pero la verdadera sanidad que necesita el ser humano es en su interior. Yo tengo una prima que está en coma, y yo oro y voy y le ministro a mi esposo y yo a su alma, porque lo más importante es su alma. Este cuerpo, por más que dure y por más que nos duela cuando se va un ser querido, se va. Pero ¿y cuando se va? ¿Hacia dónde se va? Hermano, hay dos caminos, no hay caminos intermedios. El cielo, que también es temporal, y el infierno, que es eterno. Le digo que el cielo es temporal porque son cielo nuevo y tierra nueva, que es donde la iglesia va a estar. Pero hay dos caminos en la eternidad. Entonces, Pablo dice, no te ocupes tanto del cuerpo físico. Ocúpate en la piedad. Ocúpate en aquello que abona para la vida eterna. Iglesia, la misión de Cristo está enfocada, como usted ve, a que el hombre cambie de su condición. Pero que cuando Cristo viene, nuestra condición física cambia. Yo he sido económicamente muy bendecida, pero ¿estoy detrás de la añadidura o estoy detrás del propósito de que yo, mi casa y todo lo que yo conozca sean salvos? ¿Cuál es el propósito que tenemos como iglesia? Y no estoy hablando de orar. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros de manera individual es responsable de que la misión de Cristo se cumpla. No son los pastores. Es importante que usted sepa eso. La misión no es el pastor que la tiene la iglesia. Amén. Entonces dice, de poner en libertad a los oprimidos. Entonces los ciegos
son los que estaban en la cárcel. Entonces en la cárcel física, hay personas que necesitan liberación, como le conté. Esos presos fueron libres mientras están cumpliendo su condena, pero ya sus corazones fueron transformados. Tenemos que llevar la esperanza que está en una cama de hospital. Tenemos que llevar la esperanza a los que están en un asilo de ancianos, que han sido abandonados muchos. Otros los hijos no lo pueden cuidar, pero necesitan escuchar, hermano. Dios no nos creó para estar solos, y la soledad oprime. La soledad hace que la gente le dé delirios. ¿Cuántos ancianitos necesitan una visita y una lectura de la palabra? ¿Cuántos niños en un orfanato necesitan, aunque sea una paletica que usted le vaya a llevar? Yo no le digo que lo adopte, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero hay tantas necesidades que Cristo las cumplió, que nosotros como iglesia tenemos que cumplirla. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Ahora, lo que no nos ha llamado Cristo es a sentarnos. Entonces, quizá usted esté con su vecino, quizá usted en su trabajo, quizá usted cuando va a jugar pelota en la cancha, o quizás usted tenga ese deseo de ir a un orfanato, a un hospital. Por ejemplo, a mí no me gustan los hospitales, porque yo me desmayo con la sangre. Pero hay otras formas. Entonces, donde yo sé que yo puedo ir, tengo que ir. Hermano, y este mensaje yo no se lo estoy dando a usted. Yo fui la primera confrontada. Hace tiempo que yo no estoy trabajando y el Señor me ha reprendido y me ha dicho, cada persona que se va de este mundo sin mí se va al infierno, mientras tú tienes las buenas nuevas. Vivida. Porque, hermano, cada vez que me dicen, no, porque yo le digo, mira, yo no sé tu experiencia. Ahora, la experiencia que yo tengo, tú no me la puedes negar. La vivencia del Espíritu Santo en mí, tú no me lo puedes negar. El cambio que yo he experimentado y el gozo que yo he experimentado, tus teorías no me la pueden cambiar. Entonces, si usted ha tenido una experiencia real y verdadera con el Señor, nadie le puede cambiar esa experiencia. Y usted tiene que dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Amén. Entonces, a libertar a los oprimidos por Satanás, a los oprimidos por el hombre. Aquí en nuestro país hay muchas mujeres que son esclavas de sus propios maridos, que la oprimen, que la maltratan emocional y físicamente. Lamentablemente estamos dentro de las estadísticas de mayor suicidio, de feminicidio. ¿Y por qué, hermano? Porque ese hombre necesita libertad. Porque ese hombre no tiene libertad, no tiene seguridad. Clínicamente todo el que hace eso tiene problemas de personalidad, trastorno de personalidad. Entonces, hermano, si usted se fija, el comportamiento de nuestro país es este cuadro que Cristo dijo, a aquel vino a libertarlo. ¿Cuántas personas están en esta condición? Y dice, y a predicar el año agradable del Señor. En Israel había una ley que cada 50 años, ustedes han escuchado el año de jubileo, aquí cantan mucho esta canción, es el año de... Yo no canto así como esta chica, pero ahí vamos. Cada 50 años había una orden de parte del Señor que tenía que darle libertad a los esclavos, y todo el que había perdido la tierra había que devolvérsela. El año de jubileo era el año de la liberación de los esclavos, de la liberación y restitución de la economía de aquellos que lo habían perdido. Entonces Cristo está diciendo, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? La libertad en sentido total. Cuando Cristo viene, transforma todo. ¿Por qué? Porque Él empieza con sanar nuestra alma. Pero después que nuestra alma es salva, ¿qué pasa con nuestras emociones? Son restauradas. Después que nuestras emociones son restauradas, ¿qué pasa con nuestras relaciones? Empezamos a reconocer y a pedir perdón. A pedirle perdón a la esposa, al esposo, a los hijos. Entonces, ¿qué pasa con nuestras relaciones familiares? Empiezan a sanar. Empiezan a sanarse. Pero cuando nuestras relaciones son sanas, ¿qué pasa en nuestra familia? ¿Qué pasa?
la economía empieza a fluir. Porque donde hay armonía, donde hay unidad, donde hay comunicación, donde está Dios, todo fluye y fluye para bien. Entonces, cuando Dios llega a la vida del hombre, no solo restaura su alma, restaura su entorno. Clínicamente yo les puedo dar este dato porque lo he estudiado y yo a veces lo pongo en mi mente, ¿verdad? Porque yo también me enfermo. Pero las enfermedades están siempre directamente relacionadas con el estado del hombre. Si tu alma, tu espíritu y tu mente están enfermas, tu cuerpo se enferma. Entonces, Cristo viene a nivelar tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida familiar, tu vida social. Porque con el que tú estabas enemigo, ¿qué tú haces? Va y pide perdón. Tú te reconcilias con tu vecino, tú te reconcilias con tu amigo. Entonces, el hombre empieza a tener una estabilidad normal y por eso el día agradable del Señor. Porque Cristo viene y restaura de manera integral al individuo. Esa es la buena noticia que usted y yo no nos podemos quedar, porque se supone que usted y yo la hemos experimentado, ¿verdad? La estamos viviendo. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad. Inmediatamente, los capítulos siguientes dice que Cristo fue y sanó la suegra de Pedro, libertó a un demonio, empezó a sanar, empezó a alimentar. Él alimentaba a los hambrientos, sanaba a los enfermos, protegía. Entonces, nosotros como congregación tenemos una responsabilidad. Miren, hermanos, ustedes saben el contexto que estamos viviendo socialmente. Socialmente nos quieren imponer todo lo que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Nos quieren imponer que la familia es cualquier cosa menos un hombre, una mujer e hijos. Ahora nos quieren imponer que la familia puede ser 2 hombres, 2 mujeres o lo que tú entiendas que sea. Yo veo muchas encuestas de comportamiento, como es en mi área, y le preguntan en Europa. ¿Ustedes saben cómo está Europa? Las iglesias están cerrándose y el Islam está multiplicándose. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre está dejando de anunciar las buenas nuevas. Europa, que fue la responsable de cristianizar a América, las iglesias se están cerrando en Europa. Pero ¿cómo está Europa? Está decayendo económica, moral, socialmente. Europa está cayendo en un caos. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas que ellos anunciaban le han dado la espalda. ¿Cómo está Oriente? Bueno, Oriente Medio, Oriente hacia allá. ¿Cómo está? Está en caos social, hermano. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de salvación, la iglesia se está durmiendo. Usted y yo no nos podemos dormir. Dominicana, vi en el periódico que en Higüey están abriendo una mezquita, sería la número 5 aquí. Europa está amenazada que en el 2050 su población mayoritaria va a ser musulmana. El Islam no tiene buenas noticias. La buena noticia la tenemos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo es restauración, es paz, es amor. El Islam es segregación, es odio, es desunión. Entonces, ya está pasando en Europa. Vamos a dejar que pase aquí en América. Usted y yo somos los responsables. En el capítulo 9 de Lucas, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y anuncien las buenas nuevas. Oren por los enfermos, reprendan los demonios y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Pero se lo repitió en Mateo 10 cuando lo mandó a las ciudades. Pero se lo dijo en esos. Ahora, la iglesia necesita ¿qué? Recibir poder. Usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo somos los llamados de predicar el mensaje de la reconciliación. Hermano, en cualquier momento Cristo no necesita nada para venir a buscar a su pueblo, usted y a mí. Entonces le decía que este texto Jesús lo dejó a mitad. ¿Por qué? Porque se abrió el gran paréntesis. Nosotros tenemos un paréntesis de 2000 años, donde todo el que cree puede acercarse y llegar al cielo. Este paréntesis se va a cerrar cuando Cristo venga por su iglesia.
Su iglesia es de toda lengua, tribu y nación, no importa. En China el evangelio se está proliferando. ¿Por qué? Porque todos van a ser, de todas las naciones van a ser salvos. La China comunista que persigue a los cristianos, que prohíbe la Biblia, el evangelio se está multiplicando y la gente tiene el riesgo de ser, en China no lo matan, pero lo llevan, ¿cómo que se llama? A campos de concentración para trabajo forzado hasta que se mueren. Es peor que lo maten de una vez, ¿verdad? Pero no sé cuánto han visto las noticias en África, en Nigeria, en el Congo. O sea, cada día están matando entre 100 a 200 cristianos. Según vi la estadística de uno que estaba denunciando que todo el mundo con Gaza. Sin embargo, en Nigeria específicamente, en el Congo, van más de 500,000 cristianos muertos. Porque los yihadistas quieren erradicar el evangelio de allá. Entonces, este contexto nos está diciendo que en cualquier momento se cierra el paréntesis y la iglesia se va a la boda del Cordero. ¿Y quién viene? El anticristo a reinar. Entonces, después de esto, es que Cristo viene, porque Cristo es el Señor de Israel. Él viene a trabajar con ese pueblo que ahora mismo dicen, qué malo. Viene a restaurar a Israel. Pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿Cuántas personas se están perdiendo? ¿Cuántos miles de personas se van? En nuestro país, porque hablamos de por allá, pero en nuestro país, vecinos suyos, amigos suyos, por ejemplo, yo que ya soy un adulto, ¿cuántos compañeros míos del colegio ya se han ido de este mundo? Yo digo, huepa, ya crecí, porque ya no es que se están casando, que están anunciando a niños, ¿no? Ya hay personas que están partiendo de este mundo. Entonces, usted y yo tenemos que asumir el compromiso de que antes de que Cristo venga por su iglesia, porque podemos morir en cualquier momento, ¿verdad? Tenemos control del segundo, porque la gente dice el minuto, no, usted no tiene control del minuto, tiene el control del segundo que ya pasó. Lo que va a pasar usted no lo sabe. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús le dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Trabajad en aquello que el ladrón no lo va a minar ni lo va a hurtar y que te va a multiplicar para la vida eterna. Trabajemos, iglesia, a favor del reino. Nosotros, ¿por qué estamos aquí? Generalmente nos convertimos porque no nos queremos ir para el infierno. Algunos se convierten porque le dicen, ven que Dios te va a sanar, ven que Dios te va a acabar con todos tus problemas. Ni los problemas se van a acabar. Y Dios no, si quiere, no te sana, ¿verdad? Ahora, la única garantía es que usted será salvo. Y que después de que se vaya de esta tierra, la promesa de Dios es que no va a haber ni muerte, ni dolor, ni se va a envejecer, ni se va a enfermar, ni tendrá necesidad de nada, porque lo que Dios promete es para la eternidad. La promesa es que no va a haber ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni todo esto que experimentamos en esta tierra, porque pertenece a esta tierra. Los cristianos podemos ser secuestrados, matados, de todo lo que pasa en este mundo, porque estamos en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan cuidado que yo estoy con ustedes. Yo le ayudaré a que puedan sobrepasar todas las pruebas. No es que Él la va a quitar, es que juntamente con ella, Él nos dará la salida para que podamos descansar. Hermano, las promesas del Señor es en la eternidad. Cuando una persona se muere, después que se muere, ya no hay retorno, ya no hay oportunidad. Este es el tiempo de creer. Usted y yo, porque alguien nos predicó, estamos aquí. Y gracias a Dios por esas personas que nos predicaron. Ahora, ¿cuántas personas están orando? Como estaba orando, ¿cómo que se llama? Nicodemo. No, Nicodemo no. Al que Pedro fue y oró por él y su casa fueron salvos. Cornelio. ¿Cuántos Cornelio hay esperando a un Pedro que es usted y yo? El mundo está mal, pero usted y yo tenemos respuesta a lo que está pasando en este mundo.
La respuesta es que hay buenas nuevas de salvación. Es que hay liberación interna, es que hay sanidad emocional, es que hay sanidad espiritual, es que hay cambio de vida y cambio de estilo y de conducta cuando Cristo viene. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, responsable de continuar su misión. ¿Estamos en disposición de asumir esa misión? Usted no tiene que dejar su trabajo o su universidad para predicar. Usted, desde su trabajo, desde su universidad, desde su casa y desde como miembro de su familia, tiene la responsabilidad de anunciar buenas nuevas de salvación. Ese primo que se va, ese amigo que se va, es cualquiera que se va que usted conoce sin Cristo y usted no le predicó, usted tiene que pedir perdón, porque es importante que usted y yo anunciemos la buena nueva de salvación. Que no estemos aquí sentados por las añadiduras, porque Dios nos la da. Las añadiduras son parte, pero que estemos aquí sentados con el propósito de que nuestra fe se fortalezca, de que adoremos al Señor, de que seamos esa comunidad, porque a mí me encanta ustedes como comunidad se ven súper lindos, se aman, se quieren, pero no solamente ustedes necesitan ese amor, ese cariño que se dan, ¿verdad? Necesitamos que esos bancos se llenen con personas que están quebrantadas de corazón, que están ciegos, que están oprimidos, y que usted tiene la respuesta de apertura a su cárcel y de anunciar el año agradable del Señor. Cuando ellos sean anunciados y entiendan que son pobres en espíritu, que necesitan de Cristo, usted lo verá ahí sentado junto con usted. La misión de Cristo es que conozcan al Padre y que lo conozcan a Él. La responsabilidad suya y mía es que otros se sienten aquí juntos a adorar al Señor. Porque cuán grato y agradable es los hermanos juntos en armonía, adorando al Señor, porque aquí envía al Señor bendición y vida eterna. Pero necesitamos que otros conozcan las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos estamos dispuestos? Esa es su responsabilidad. Recuerde que su iglesia somos usted y yo, y Él nos ha encomendado dar las buenas nuevas de salvación. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios dé, que Dios esto, que Dios abra puertas. Pero ¿qué quiere Dios de usted? Porque siempre queremos que Dios haga cosas por nosotros. ¿Pero qué quiere Dios de usted? Simple, que anuncie las buenas nuevas de salvación, que dé por gracia lo que por gracia ha recibido, porque allá afuera, quizá dentro de su propio hogar, hay muchos abatidos que necesitan liberación. Ese es el tiempo, ese es el momento de que usted y yo anunciemos buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Vamos a orar.